Siendo las 5:48 p.m., les deseo unas buenas tardes a todos. Vamos a abordar en este video la unidad 2, así como hicimos en la unidad 1. Los invito a que revisen los dos contenidos que tenemos disponibles. En la primera parte tenemos un contenido guía en el cual, si abrimos este documento, vamos a encontrar todas las pautas para cumplir con esta unidad, desde la introducción y estructura general, responsabilidades y funciones, redacción de logros y la incorporación de métricas en estos mismos. Básicamente en esta unidad 2 vamos a abordar lo que es la experiencia profesional y laboral, y también tenemos un ejercicio práctico que lo pueden cargar para recibir retroalimentación y feedback. Entonces, bueno, así como hicimos en la primera ocasión, vamos a ir a nuestro Drive, vamos a generar un documento de Google. Aprovechemos siempre que esto es un recurso gratuito, que vamos a renombrarlo como Workshop y acá experiencia profesional. Listo. Y básicamente esta experiencia profesional, palabras más, palabras menos, está orientada a que nosotros definamos cuáles fueron esas empresas o esos trabajos, esos proyectos por los cuales hemos pasado, que describen justamente nuestra experiencia profesional, nuestra experiencia laboral, o las empresas en las cuales hemos tenido la oportunidad de aportar, trabajar o desarrollar proyectos. Vamos a utilizar un poquito de esta guía. Vamos a llevarnos primero esta información y comenzar con el desarrollo de este workshop. Entonces, de partida, bueno, vamos a nombrar primero estos títulos. Entonces, vamos a empezar por la estructura base o estructura general. ¿Listo? Esta estructura general es básicamente el punto de partida de cada experiencia profesional que tengamos. Entonces, las pautas es un nombre de una empresa, el nombre de una empresa, el título del puesto que nos dieron en dicha empresa, la fecha de inicio y fecha de fin, responsabilidades y logros. ¿Listo? Esa es como la estructura general. Eso es lo que tenemos que intentar presentar cada que hablemos de una experiencia profesional. Entonces, para este caso nos interesa irnos solamente con las tres primeras. ¿Listo? Vamos a quedarnos con las tres primeras. Entonces, aquí hagamos un ejemplo. Nombre de la empresa. Vamos a suponer que la empresa podría ser un IBM. ¿Listo? IBM. El título del puesto. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un ejemplo para el rol de desarrollador backend. Entonces, desarrollador backend. ¿Listo? Desarrollador backend middle. Listo. Y fecha de inicio, fecha de fin. Entonces aquí vamos a colocar lo que sería 2022 Jan de January hasta el 2023 December. Listo. Este sería nuestro punto de partida. Con estos encabezados vamos a comenzar a desarrollar todo lo que serían cada una de las experiencias profesionales que hemos tenido. Ahora bien, una vez hemos pautado esto, vamos a explicar algunas cositas. Es muy importante el título del rol. Casi siempre nosotros encontramos este tipo de ejemplos, donde tenemos perfiles que combinan español e inglés. Esto es un grave error. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer algunas correcciones. Entonces, IBM es la compañía, pero normalmente ese IBM puede tener diferentes sucursales a nivel mundial. IBM pues es una marca multinacional, es súper gigante, entonces podemos colocar acá como Hub Latam para que tenga sentido, para que se entienda en qué contexto hemos trabajado en IBM. ¿Listo? Desarrollador backend middle, entonces es justamente esa combinación de inglés-español que de pronto le va a quitar veracidad al perfil. Podemos jugar con algo un poquito más general, pero siempre orientado a un mismo idioma. En este caso vamos a utilizar inglés, entonces mid backend developer. Listo, porque acá estamos utilizando palabras claves que van a funcionar en los algoritmos de búsqueda de plataformas como LinkedIn.
Y adicional a eso, las fechas sí, no hay nada que corregir respecto a las fechas. Creo que acá hubiera sido mucho más interesante haberlo colocado mal desde un inicio y ya después ajustarlo. Pero siempre vamos a intentar mantener el año y el mes. Los días no son demasiado importantes. De hecho, si ustedes, por ejemplo, terminan un contrato el 31 de un mes o lo terminan el 2 de un mes, eso realmente no lo miran sobre la mesa. O sea, eso es un punto como poco relevante a la hora de la verdad. Entonces, listo. Aquí ya tendríamos las correcciones de justamente esa empresa. Teniendo este punto claro, vamos a pasar a los dos que quitamos de la estructura general que hacen justamente relación a las funciones. Esas funciones también se le puede decir responsabilidades. Entonces coloquemos funciones o responsabilidades. Listo. Este va a ser nuestro siguiente encabezado. Y esas funciones o responsabilidades tienen una redacción súper puntual al momento de hacer postulaciones, ¿vale? Dejémoslo por acá. Entonces, aquí hay unas pautas de cómo hacer dicha redacción. Nosotros lo vamos a hacer desde cero en el workshop. Partimos de la base de que mínimo y máximo, o sea, eso es un número estándar, debemos tener tres. ¿Listo? Siempre debemos tener tres. Tres funciones o responsabilidades. ¿Listo? Siempre tenemos que tener tres. Ese es el mínimo o máximo. O sea, no hay como un punto intermedio. Si tenemos dos y esas dos son muy vagas o están mal especificadas o no atienden a realmente el perfil, se va a ver un poquito débil el perfil profesional. Si tenemos más de tres, se va a ver un poco saturado. Y 3 es un número ideal si lo que queremos es captar la atención de la persona que está viendo eso. Además, en tres funciones o responsabilidades podemos colocar muchísimas palabras claves, podemos colocar bastantes verbos que den una idea de qué es lo que estamos haciendo. Y ahí pues me adelanto un poquito. Estas deben iniciar siempre con un verbo en infinitivo. Infinitivo terminado en ar o er. ¿Listo? Ejemplos. Entonces tenemos algunos ejemplos como desarrollar. Vean que desarrollar termina en ar. Tenemos ejemplos como diseñar. Tenemos ejemplos como dibujar, prototipar, emprender, liderar, gestionar, documentar, etcétera. ¿Listo? Estos verbos son los que deben dar inicio a cada una de estas funciones y responsabilidades. Con eso dicho, vamos a hacer uso de nuestro ChatGPT o nuestro Gemini para desarrollar este workshop de cara a redactar tres funciones y responsabilidades. Entonces, estos ejemplos van a ser claves para darle idea al prompt de qué es lo que vamos a hacer. Y acá podemos, digamos, dar una idea general. Entonces, aquí vamos a decir idea general. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo, idea general de ejemplo de, por ejemplo, qué haría un desarrollador backend de nivel middle en una empresa como IBM. Entonces, vamos a explicarlo en palabras coloquiales, que es justamente el caso de muchos de nosotros. Entonces, ustedes podrían comenzar diciendo algo así, no importa la ortografía, lo que importa es la idea general, igual ChatGPT se va a encargar de corregir eso y ya nosotros lo revisamos. Entonces, podemos decir algo así. Esto es un ejemplo. Yo en IBM tenía la responsabilidad de realizar códigos en Python para la infraestructura base de diferentes servicios web, bases de datos y APIs. Asimismo, usando frameworks como
Django y gestión de código y repositorio usando Git. Manteníamos buenas prácticas de trabajo en equipo. ¿Listo? Digamos que esto es algo que ustedes podrían contarle a su amigo o cuando estén pensando cómo lo van a redactar. Vean como un ejemplo de si tú le tuvieras que decir a una persona qué es lo que tú haces en tu trabajo. Se lo puedes decir de una forma relativamente coloquial, pero aquí digamos que tenemos puntos claves que es el uso de palabras claves como APIs, bases de datos, servicios webs, Django que es un framework, gestión de código, Git que es repositorio, entre otras cosas. Lo que les digo, la ortografía no es importante porque pues ChatGPT lo va a entender y de hecho no lo va a corregir. Y simplemente para que sea un poquito más limpio, tendríamos esto. Es una descripción de básicamente lo que haría el rol. Entonces, nosotros podríamos copiar esto, ¿listo? Y irnos a ChatGPT y decirle redacta las funciones del cargo Meet Backend Developer de IBM usando dos puntos y ponemos la información. ¿Listo? Y le vamos a dar un poco de espera y vamos acomodando un poquito esto acá. Entonces, vamos a llevar esto a la siguiente página. Listo, listo. Y veamos que nos está retornando. Vale, aquí se quedó colgado. Vamos a copiar nuestro prompt. Vamos a darle en el stop y vamos a darle a que lo regenere otra vez. Listo. Vale. Vamos a abrir un nuevo chat y pedirle la redacción. Listo, ahora sí. Entonces, recuerden, siempre es un buen punto de partida ver qué es lo que nos está entregando y luego después de eso revisar si hace sentido con lo que necesitamos. Entonces aquí vamos a llevarnos estas tres funciones y las vamos a revisar aquí en nuestro documento de workshop. Entonces, funciones iniciales, ¿listo? Estas van a ser del punto de partida. Y estos coloquémoslas con viñetas para que sea fácil de identificar. Esto sería encabezado 2. Esto sería el ejemplo. Listo. Entonces, recordemos que siempre deben comenzar con un verbo en infinitivo terminado en ar o en er. Entonces, en este caso, desarrollar, gestionar, optimizar son muy buenos verbos, más de otros que de pronto harían sentido con el rol. Este desarrollar está súper acertado con el tema de un programador. Entonces, desarrollar código. ¿Listo? ¿Desarrollar qué? Código. En Python, es la tecnología. Entonces, súper importante porque nos está diciendo justamente en qué tecnología y qué es lo que desarrollamos para la infraestructura de bases de datos, bases de diversos servicios web. Ok, aquí me adelanté un poquito a la lectura, pero base de diversos servicios para web, bases de datos y APIs. Vean que acá decimos desarrollar con qué y para qué. Y utilizando frameworks como Django y Flask. Esto ya depende pues de cada persona, sabrá si los utiliza o no, pero le ponemos nombre propio a esos frameworks que utilizamos. ¿Listo? Garantizar soluciones escalables y eficientes. Acá le damos algunos adjetivos que faciliten y mejoren la comprensión de exactamente qué es lo que hacíamos. O sea que esta primera función, digamos que aterrizándola a un rol de backend, se vería bastante decente. Ya pues lo que les digo, cada persona es un mundo diferente y ya el hecho de que conozcan las tecnologías depende pues de cada uno. Pero en sí mismo la función está muy bien redactada.
Entonces tenemos un verbo, tenemos un qué, para qué, usando qué, en dónde, o sea, muy buena redacción en cuanto al tipo de función que uno podría hacer en un rol de estos. Este es un buen ejemplo. Vamos a pasar al segundo. Gestionar. Gestionar es un verbo muy abierto, ¿vale? Porque gestionar puede sonar como a un rol de liderazgo o puede sonar también a un rol operativo. Entonces, dependiendo del contexto, esto puede ser un arma de doble filo. Más que nada depende es que ustedes lo sepan argumentar bien. Gestionar el versionamiento de código, ¿vale? Esto quiere decir que es un gestionar de tipo operativo, ¿listo? Porque estamos versionando código, ¿listo? Y colaboración en equipo mediante herramientas como Git. Vean que acá ya estamos hablando de con nombre propio, qué tecnología o en dónde. En dónde, plataformas como GitHub y GitLab. Pues aquí ya tiene nombre propio la tecnología y la plataforma, asegurando el flujo de trabajo estructurado y siguiendo buenas prácticas de desarrollo. Este punto es súper importante porque aquí le damos el adjetivo. Vean que sigue más o menos una estructura similar. Este es un poco más débil respecto al primero. Si hablamos de una jerarquía de funciones y responsabilidades, siempre tiene que ser lo más importante, lo primero que lea el reclutador. Ya de ahí en adelante son valores agregados. Entonces, el orden en el que se presentaron está bien. Y vamos a ver el último, optimizar. Optimizar es un verbo que gusta mucho dependiendo de cómo se explique. Y en esto debo ser muy claro porque si ustedes dicen optimizar es porque tenían un punto de referencia, un punto de partida y a partir de ese punto de referencia ustedes hicieron algo que mejoró cuantitativamente ese punto de partida. Entonces, si ustedes hablan de optimizar el rendimiento y la seguridad, quiere decir que posiblemente antes no era tan bueno en temas de rendimiento ni tan seguro en temas de seguridad. ¿Listo? Entonces, eso es un factor clave. Optimizar es un verbo que define una cuantía en cuanto a lo que venga después de este. Entonces, optimizar el rendimiento y la seguridad, ¿vale? Es súper importante esta parte. Rendimiento y seguridad. Ya les voy a explicar por qué. De las aplicaciones backend implementando estrategias de caching, mejora de las consultas de SQL y no SQL y aplicando principios de arquitectura limpia para maximizar la eficiencia del sistema. Listo. Acá tenemos nuevamente con nombre propio las tecnologías. Acá tenemos también palabras claves como arquitectura limpia. Este tipo de conceptos es mejor colocarlos en inglés y acá pues es una contradicción a algo que dije anteriormente, pero es porque esto es parte de lo que se buscan los algoritmos de búsqueda para este tipo de roles. Se llama Clean Architecture. Architecture. ¿Listo? Entonces, en este caso específico, lo mismo pasa con caching. En este tipo de casos es mejor colocarlo con letra mayúscula al inicio y que haga parte de lo que el algoritmo de búsqueda pretende o quiere encontrar para el rol. Listo. Ahora bien, yo quiero hacer un énfasis especial en estas dos cosas, porque dependiendo de la empresa y dependiendo del reclutador, esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Si ustedes se van a presentar a una empresa como por ejemplo Microsoft y ustedes vienen de una empresa como IBM, si la empresa Microsoft ve que ustedes en las responsabilidades y funciones dijeron optimizar el rendimiento y la seguridad, de alguna forma indirecta están dando a entender de que la empresa IBM en algún momento fue insegura y fue poco eficiente o tenía poco rendimiento. Esto es muy subjetivo, ¿vale? Pero entonces tienen que tener mucho cuidado con las palabras que van después de optimizar y si a ustedes les piden detalles al respecto, darlos de una forma crítica y objetiva en cuanto a, vale, mira, es que antes demoraba una hora y ahora demora 40 minutos. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de optimización en rendimiento. O temas de seguridad. No, antes teníamos contraseñas de 15 caracteres y se puso una condición para que fueran de 12, pero con caracteres especiales, números, mayúsculas, etcétera. Entonces, esos son justificantes que de pronto harían sentido con este tipo de funciones, pero es importante tenerlo presente porque estas dos palabras pueden jugar en contra. ¿Listo? Ahora, en términos generales, esto sería una muy buena presentación de funciones. Vamos a ir a lo que serían los logros. Entonces aquí vamos a
colocar logros. Y acá hay un cambio significativo respecto a las funciones. A ver, cuando nosotros estamos redactando las funciones, buscamos que sean en tercera persona en la medida de lo posible. Listo, si lo estamos haciendo en español. Y los logros deben ser en primera persona. Entonces ahí está la gran diferencia. Es la diferencia más grande. Entonces, deben redactarse en primera persona. ¿Listo? Ejemplos. Hice, conseguí, obtuve, mejoré, yo, ¿vale? Ahora, segundo punto importante. Los logros deben ser medibles. Medibles. ¿Qué quiere decir medibles? Que se pueda identificar el aporte tangible. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos de qué son logros medibles. Porcentajes, dinero, tiempo, personas, recursos, entre otros, ¿vale? Y a ver, un ejemplo general, un ejemplo general. Ah, bueno, y aquí, mínimo debe ser uno, mínimo uno. Nosotros siempre tendremos que haber conseguido mínimo un logro en cada empleo que hayamos estado, por pequeño que parezca, y máximo tres. Máximo tres. Listo, si ustedes fueron muy buenos en lo que hacían y tuvieron muchos logros, mencionen los tres más relevantes. Si de pronto sienten que el paso por esa empresa no fue el mejor y que quizás sientan que no consiguieron un logro, tienen que recapitular, tienen que hacer una retrospectiva, o sea, muy conscientes, porque pues uno no es invisible a ninguna compañía y poco o mucho siempre se consigue algún aporte. ¿Listo? Entonces, mínimo uno, máximo tres. Y un ejemplo, vamos a intentar aterrizar este ejemplo en el contexto de esta posición imaginaria en IBM, que sería algo así como eh, conseguí reducir el tiempo de carga de la base de datos en diferentes puntos de conexión, pasando de 3 horas entre cada reset a solamente 20 minutos. No sé, es un ejemplo por poner un ejemplo. Pero este ejemplo tiene cosas interesantes. Primero está en primera persona. Entonces conseguí quién lo hizo. La persona que está presentando el perfil profesional, que está presentando la experiencia, es quien lo consiguió. No fue la empresa, no fue el equipo, no. La persona conseguí. ¿Qué consiguió? Reducir el tiempo de carga. ¿Vale? Este es el punto clave. ¿Qué conseguiste? Reducir el tiempo de carga. ¿En dónde o a qué? A las diferentes bases de datos en los diferentes puntos de conexión. Ah, bueno. Y cuantitativamente, ¿cómo lo conseguiste o qué fue lo que obtuviste en ese escenario? Pasé de 3 horas a 20 minutos. Ya si lo quieren hacer en términos de porcentaje, en términos de dinero, pues va a tener un impacto significativo. Pero esto es un buen ejemplo. Entonces, vamos a llevarnos esto a nuestro chat GPT y le vamos a decir, perfecto, ahora redacta los logros siguiendo estas pautas, siguiendo estas pautas. Y acá vamos a pegar nuestras pautas. Está un poco lento.
Vamos a refrescar. Y vamos a volver a enviar esto. Listo. Vale. Aquí tenemos ya el resultado. Vamos a ver qué nos entregó. Resultado inicial. Y vamos a revisarlo. Entonces aquí, listo. Entonces, lo primero, vemos que todos están en primera persona. Optimicé, automaticé, reduje, listo. Que optimice el rendimiento de las consultas a la base de datos en un 60%. Vean que está diciendo, optimizó qué, el rendimiento, en dónde o a través de qué, de las consultas a la base de datos, cuánto, un 60%. Es cuantificable, listo. Reduciendo los tiempos de respuesta de 1.5 segundos a menos de 600 milisegundos. Dice cuánto de esa cuantía fue lo que mejoró, tanto en porcentaje como en segundos y milisegundos. Y dice qué se obtuvo después de eso. O sea, esto ya es un plus, pero es buenísimo porque dice lo que mejoró la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema. Esto es una forma bonita de vender el logro y la verdad es sumamente interesante tenerlo. Miremos el segundo, automaticé procesos internos mediante scripts de Python. Vale, esto es una buena forma de hacer la retrospectiva, lo que les decía previamente. Si ustedes de pronto sienten que su paso a través de una empresa o de una experiencia no fue el mejor, o dicen, no, es que definitivamente lo he pensado y yo solamente estuve en esa posición 2 meses y en esos 2 meses no obtuvimos nada significativo. Esto es un buen ejemplo en retrospectiva de lo que uno normalmente hace en una tarea del día a día como desarrollador. Au- Automaticé procesos internos. Para eso es la programación, para facilitar la vida de algunos procesos y en algunos casos se automatizan mediante scripts de Python. Listo. Ahí estamos hablando del qué se hizo, listo, y usando qué. Ahora miremos qué fue lo que se logró, lo que se consiguió con eso, logrando reducir en un 40% el tiempo de despliegue de nuevas versiones, ¿vale? Es una muy buena forma de cuantificar lo que son los despliegues. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de trabajar con Git, se van a dar cuenta de que esto definitivamente de cara a equipos muy grandes es sumamente apremiante y tiene sentido el tema de la reducción de tiempo pasando de 5 horas a solo 3 horas por cada release. Listo. Esto es un buen ejemplo de algo que haría una persona en su día a día en tareas cotidianas de desarrollo. Iremos el último. Reduje el consumo de recursos en servidores en un 30%. Este está muy bien en temas de redacción. Acá voy a hacer una pausa específica para hacer un énfasis. Ustedes, siempre que puedan hablar en términos de dinero y en términos de ahorros, van a ganar mucho plus de cara a procesos de selección. Pero tienen que ser muy conscientes de que ustedes cuando están escribiendo eso es porque realmente tienen conocimiento de los costos y de los ahorros que hubo en ese proceso. Me explico. Si ustedes dicen que obtuvieron este 30%, así lo estén colocando en porcentaje, al momento de sustentarlo y justificarlo, ustedes tienen que decir eso a cuánto equivale en dinero. ¿Listo? Y ese dinero en términos de qué cantidad de meses, años, días, horas, etcétera. O en términos de cuántas personas, o en términos de cuántos procesos o de cuántas áreas. Porque no es lo mismo decir, le ahorré $15.000 a la compañía anuales, a decir, les ahorré $5.000 diarios. El segundo tiene más impacto que el primero, pero la forma en la que se presenta va a tener el mayor impacto a la hora del proceso y es por eso que este al menos puede haber quedado en negrilla. Estos son buenos ejemplos de logros, funciones y la estructura general. Ahora vamos a hacer el ensamble final. Entonces el ensamble final lo vamos a colocar acá. Entonces, experiencia, experiencias. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos debemos llevar es esto de acá. Pácate. Los segundos son las funciones.
Listo. Y lo último son los logros. Vale. En una hoja de vida, en un perfil profesional, así es como debería estar cada una de nuestras experiencias profesionales, partiendo de la empresa, el rol, las fechas, funciones y responsabilidades. ¿Listo? Detallando cada una de dichas funciones y responsabilidades, los logros y detallando cada uno de esos logros. Este sería un ejemplo de cómo se redacta cada una de las experiencias profesionales. Recuerden que eso está aquí en la guía. Acá está mucho más explicado a detalle. Hay más ejemplos. También menciona la parte de métricas, que de hecho nosotros las métricas las incorporamos directamente en los logros. Y adicional a eso, aquí podemos ver la plantilla de lo que nosotros acabamos de hacer. Nombre de la empresa, título del puesto, lo que serían las fechas, responsabilidades y funciones, logros. Y bueno, eso sería todo. Recuerden que los enlaces quedan en la descripción para que ustedes revisen este contenido, lo puedan seguir al pie de la letra. Recuerden que esto es un workshop y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias, me despido siendo las 6:19 p.m. Una feliz noche.